Buenos días, tardes o noches, soy Gómez Díaz Daniela y voy a presentar los temas que vi este primer parcial en mi submódulo 1 de Aplica la metodología espiral con programación orientada a objetos. Bueno, vamos a empezar con el primer tema de identificadores. ¿Qué son los identificadores? Los identificadores nombran variables, funciones, clases y objetos, cualquier cosa que el programador necesite identificar o usar. El nombre de la variable o constante también pueden referirse a métodos, clases, interfaces y sentencias. Estos identificadores constan de reglas que recomiendo seguir y son importantes aparte. Los identificadores deben comenzar con una letra o un guión bajo o un signo de pesos. No pueden comenzar con un número, puesto que si inicias con un número te va a marcar error en el programa. También Java hace diferencias entre las mayúsculas y las minúsculas. Por ejemplo, si llamas una clase, pues así, clase, con C mayúscula, y luego vas llamando una variable igual, entonces simplemente no se puede, porque el programa va a identificar los dos como lo mismo, entonces no te va a dejar. También Java reconoce las letras con acentos y las señas. Yo realmente recomiendo que no se ocupen letras con acentos o ñes porque hay programas que no están actualizados. Entonces al ejecutarlos te va a marcar error. Y pues sí, recomiendo que no los usen. Algunos ejemplos de identificadores válidos, como venía mencionando, identificador todo con minúsculas, nombre de usuario usando camel case. Camel case es una forma de llamar al juego de palabras usando mayúsculas en diferentes lados, como un camello, pues. Eso quiere decir camel case, camello. Nombre usuario con guión bajo, igual iniciando con guión bajo, variable guión bajo sistema y el signo de pesos transacción. Ok, el siguiente tema, métodos. Un método en Java es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a las que podemos invocar mediante un nombre. Cuando se llama a un método, la ejecución del programa pasa al método y cuando éste acaba, la ejecución continúa a partir del punto donde se produjo la llamada. En Java un método siempre pertenece a una clase, ese es un punto importante. Y como la imagen es un ejemplo de un método main. Todo programa Java tiene un método llamado main. Este método es el punto de entrada al programa y también el punto de salida. Utilizando métodos podemos construir programas modulares. Se consigue la reutilización de código. Esa es una de sus ventajas. En lugar de escribir el mismo código repetido cuando se necesite, por ejemplo, para validar una fecha, se hace una llamada al método que lo realiza. Y aquí igualmente una imagen más especificada de las partes de los métodos, como un modificador, tipo de retorno, nombre del método, la lista de parámetros, int x, int y y el cuerpo del método. Creación de objetos en Java. Como se sabe, en la programación orientada a objetos se centra en el desarrollo de programas, los cuales están organizados como una colección de objetos, interconectados mediante una clase. Pues este concepto voy a partir para explicar el cómo crear un objeto en Java, que es muy sencillo. Primero, antes que nada, ¿dónde instanciamos un objeto? Instanciar, por si no se entiende, se usa como un sinónimo de crear un objeto. Este objeto debe estar en alguna clase en la cual se tenga acceso. Un sitio de la clase, por ejemplo, un sitio de la clase main. Desde esta accederemos a la clase con el nuevo objeto. Aquí el ejemplo.
Usuario es el nombre de la clase. Usuario 1 es el objeto que se está creando. Igual new usuario ya es el nuevo objeto creado. Y aquí ya con esto ya tenemos un objeto llamado usuario 1, el cual es de tipo usuario, el nombre de la clase a la que pertenece. Este objeto ya tiene todos los atributos de la clase. Aquí, como se muestra en la imagen, la clase usuario contiene los atributos string nombre, string apellidos, int edad. Todos esos atributos se van al nuevo objeto y ya en el método main, cuando se llama ese objeto, se puede utilizar las veces que sea necesario o que se necesiten. Y así sencillamente se crea un objeto en Java. Ahora los operadores. Un operador representa un símbolo que permite realizar operaciones aritméticas, relacionar elementos o hacer preguntas donde se involucra más de una condición. Para manipular los datos en Java se utilizan operadores, y estos son aritméticos. Los operadores aritméticos son los básicos: sumar, restar, multiplicar, dividir y el signo de porcentaje, que significa módulo. Los de relación, que son mayor, menor, mayor igual que, menor igual que, diferente, igual, que devuelven un resultado booleano, es decir, verdadero o falso. Y aquí una tablita explicando su concepto. Los operadores lógicos evalúan dos o más operaciones evaluadas con los operadores de relación y devuelven un resultado booleano, verdadero o falso. Y son doble ampersand o un ampersand, que significa and, y los palitos verticales, que olvida su nombre, que significan or, o, el signo de exclamación, que significa not, no, y el sor. También están los operadores unitarios, que se aplican a un solo operando o una condición, y son doble signo de más, que significa incremento, doble signo de menos significa decremento, el signo de exclamación, que anteriormente salió también, significa niega el resultado, olvidé cómo se llama, pero es como un gusanito. Complemento a uno solo para enteros, vuelve los 0 a 1 y los 1 a 0. Y el signo de menos cambia el signo del operando. Y los de asignación. Estos operadores, como indica su nombre, asignan el valor del lado derecho del operador al identificador del lado izquierdo, después de que se realizó la asignación. Aquí de este lado una tabla de cada tipo de asignación: asignación simple, multiplica y asigna, divide y asigna, división de módulo y asigna, suma y luego asigna, resta y luego asigna, y así. Los operadores y asignación. Los tipos de datos. El tipo de dato es aquel que va a permitir que el compilador Java le asocie un valor. Y en Java se reconocen dos tipos de datos. Los datos primitivos. Se le llaman primitivos porque están integrados al sistema y no son objetos. También pueden ser de tipo numérico, que a su vez estos pueden ser reales y enteros, y de tipo booleano. Numéricos enteros son bytes, short, int, long y char. Numéricos reales, float, double, y booleanos, que son verdadero o falso, true o false. Los datos referenciados son datos complejos o objetos de la API de Java. Aquí se encuentran clases, interfaces, matrices y arreglos. Se definen como objetos que se crean dinámicamente en un tiempo de ejecución, como por ejemplo las cadenas de string, arreglos y matrices. Y por acá arriba una tabla siendo más específico cada tipo primitivo y referenciado. Las sentencias selectivas y cíclicas. Vamos a empezar con las sentencias selectivas.
Las estructuras selectivas son sentencias de programación que permiten elegir entre dos o más opciones o caminos. La elección se hace mediante la evaluación de un criterio. La sentencia solo se ejecuta si se cumple una condición concreta. Un ejemplo claro y sencillo de estructura selectiva simple es el verdadero o falso, en donde si el resultado es falso, no hará nada. Sin embargo, ejecutará la acción o acciones que se requieran en caso tal sea verdadero. Por ejemplo, aquí en la imagen, en la condición. Si la condición se cumple, se hará el bloque de código que sea verdadero. En caso de que sea falso, pues hará lo contrario, el bloque del código falso. Bloque de código falso. De estas sentencias selectivas está el if-else, que es el sí, si no, que es parecido a lo que expliqué en la imagen. En caso de que sea así, será el bloque de código del if. En caso de que sea si no, else, que es lo contrario a lo que será del sí, pues será ese bloque de código. Y por último, las sentencias selectivas y cíclicas. Como su nombre indica, este tipo de estructuras nos sirve para ejecutar de manera repetitiva una sentencia o un conjunto de sentencias, con el objetivo de resolver un problema o tratamiento cíclico. Las sentencias de este tipo son, por ejemplo, el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Pues como indica, son sentencias las cuales se van a repetir tales veces sean necesarias para cumplir lo que se busca. Y como un repaso rápido de estas sentencias cíclicas, el ciclo for, que es el ciclo for, es una estructura que se utiliza para ejecutar un bloque de código un número determinado de veces. El ciclo while es una estructura que se utiliza para ejecutar un bloque de código repetidamente hasta que se cumpla una condición determinada. Y el ciclo do while es aquella que el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Ok, muchas gracias por la atención prestada y muchas gracias.